Listo, estoy grabando. Perfecto. Bien, amados. Entonces vamos a empezar a continuar, mejor dicho, nuestro estudio. Y nos habíamos quedado Capítulo 10. en el capítulo 10. Perfecto. Estamos yendo hacia el capítulo 10. Mamá, ¿dónde está? Mamá está arriba. Llámale, dile que... ¿Llama mamá? Sí, que ya comenzó la clase. Listo. Habíamos visto ya a Lucifer, ¿cierto? Y ahora estábamos entrando a al capítulo 10. Perfecto. La restauración. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué tenemos que hablar al respecto? ¿Cuándo restauró Dios la tierra? Nos dice el primer punto. Aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Cerca de 6.000 años atrás. Entonces, para nosotros que somos cristianos y nuestra guía en los tiempos de la creación es la palabra de Dios, de acuerdo al estudio de la palabra de Dios, nosotros podemos determinar que la creación tuvo lugar 4.000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a nuestra época serían 6.000 años, ¿no? 4.000 al nacimiento de Cristo. Esto lo van a encontrar en las Biblias de estudio. Ustedes tienen su Biblia de estudio, ahí tienen los mapas, y en los mapas ustedes van a poder ver cuánto tiempo se da la creación. Y ahí les va a salir aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Amén. Ahora bien, ¿cómo se llega a esto? Nuevamente les repito que esto se da en base a las genealogías. ¿Cómo en base a las genealogías? Pues bien, nosotros tenemos todos los libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? 36. 37. 67. ¿No? 76 son todos, no, sí, ¿no? 37. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 37. 30. 49. Ya, del 37 quítale el 7 y del 49 quítale el 40. ¿Cuánto sería? Ajá. 39. ¿No? 39 el antiguo y 27 el nuevo. Claro, recuerden mi día de nacimiento, 27, ¿no? Así que ya nunca se van a olvidar, si ustedes se acuerdan, ¿cuándo nació Pastor Oshiro? 27. Ah, es el Nuevo Testamento. 66 menos 27 o 20, sí, pues, ¿no? Sería 39. Y listo, ya salió, ¿vieron? Yo por eso me acuerdo. No, y eso es un tip, ¿no? Porque hay muchos versículos o datas que son importantes y muchas veces no los vamos a decorar, a memorizar todo. Entonces, la mejor manera es de unirlos con los años de nacimiento, nuestro aniversario, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Me dejo entender los meses donde nacieron. Yo por ejemplo, tengo varios versículos que los recuerdo porque los relaciono, me dejo entender, con días de nacimiento de los que yo tengo como mi familia, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hermanos, que sí me acuerdo, ¿no? De mi esposa, de mis hijas. Entonces, en torno a ello es que comienzo a memorizar los versículos. Eso es muy importante, un tip, ¿no? Muy bien. Entonces, en los 39 libros del Antiguo Testamento, si nosotros comenzamos a hilar las genealogías, miren qué importante. Muchas veces nosotros hemos leído, por ejemplo, en el libro de Números, es un libro bien pesado para leer. ¿Por qué? Porque habla acerca de las cantidades que tiene la tribu tal y la tribu tal, las 12 tribus, en pocas palabras. Ahora, también habla de genealogías, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y nosotros podemos ahí ver en estas genealogías, tener una idea del tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Ahora, muchas veces, estas
estas expresiones, en la Biblia mismo lo dice, o sea, dice, y pasó tantos años, y sucedió tantos años, como el caso de Noé. En el caso de Noé, por ejemplo, se sabe que Noé tenía 600 años porque la Biblia lo dice. Y cuando tuvo 600 años le dijo que construyera el arca. Y entonces uno comienza a calcular más o menos cuánto tiempo le tomó el arca, porque allí no dice. Pero uno comienza en base a la palabra, a los versículos que están ahí, luego que Dios le manda cuando tenía 600, y tenemos que calcular en cuánto tiempo él tiene hijos, ¿no? Aproximadamente sus hijos a los cuántos años se casaron, y nosotros tenemos que conocer un poco la cultura hebrea. Y la cultura hebrea nos dice que a los 30 años todavía, algunos a los 25 años eran todavía hijos de mamá y de papá, o sea, estaban dentro de casa, ¿no? En esas épocas, los que tenían 25 años todavía eran considerados como mi hija Gracia, o sea, pequeños, pues, jóvenes, todavía no estaban en la etapa madura, ¿no? ¿Cuándo entraban a la madurez? A partir de los 35, 40 años. Es donde se casaban. Recién a esa edad, ustedes pueden creerlo, ya para nosotros esa edad es nos estamos deteriorando, ¿cierto? Pero para ellos, eh, esa edad era la edad donde se casaban. Podríamos especular una edad mínima de 30 años. A partir de los 30 años, los que no tenían padre, pues ya hacían su vida, ¿no? O sea, era como un joven precoz, digamos, que se ha casado. Pero ahí entonces podemos entender que los hijos de Noé se casaron a los 40 años aproximadamente, y entonces, si ellos se casaron a los 40 años, la Biblia habla de que aproximadamente a los 600 años Dios le dijo que haga el arca. Uno comienza a sumar y restar. Eso también es trabajo de los teólogos, ¿no? Tenemos que calcular. Ahora, debemos de ser bien prudentes para calcular, porque he visto muchos teólogos patinar con los tiempos, patinar con digamos, datos que al final ellos pueden decir que son proféticos, pero no son tanto así, y muchos teólogos han perdido la credibilidad por arriesgarse a hacer un mal cálculo y decir una data o una profecía en base a ese cálculo. Eso es muy delicado. Nosotros, en cambio, lo que estamos haciendo ahorita es retroceder en el tiempo. No estamos yendo hacia algo profético, sino más bien retrocediendo, pero, como les decía, todo está en la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios ha habido un consenso teológico en muchos eruditos que han determinado aproximadamente, ¿no? Recuerden que esta palabra con certeza no es 4000 años, sino es aproximadamente. Amén. Eso es muy importante, ¿no? Ahora bien, vayamos al segundo punto. En la restauración, restauró Dios la luz y las tinieblas, el sol, la luna y las estrellas, la tierra y el mar. Sí, estas cosas fueron creadas en el principio. En la restauración, Dios le volvió a llamar a su lugar. Él ordenó que las aguas se juntaran en un lugar y la tierra seca de nuevo apareció. Las escrituras nos dicen que las aguas cubrían la faz del abismo después que la tierra sufrió un cambio convulsivo como resultado del juicio divino, ¿no? Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Sí, por favor. Y si abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Ese es el verso 1. Aquí vemos toda la creación que fue hecha por Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, aquí no dice cómo Dios lo creó, pero dice que Dios lo creó.
Así que si nosotros leemos a cualquier científico, a cualquier estudioso de la cosmología y del universo, y ellos dicen teorías, debemos entender algo. Sus teorías pueden ser ciertas o pueden estar erradas, porque son teorías de hombre, pero si fueran ciertas, se acercarían entonces a cómo Dios lo creó. Amén. Pero lo que debemos entender aquí, lo que dice el verso 1 es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, no hay duda de algo, ya sea una teoría u otra, lo importante es que Dios lo creó. ¿Ok? Eso es lo que nos debe de quedar clarísimo, que Dios lo creó, ya sea la teoría verdadera o ya sea la teoría que no es así. Jonathan, querías preguntar algo, por favor. Sí, sí, hablando de teorías de hombres con respecto a la creación de la Tierra, o no, justamente hoy día estaba viendo un programa de casualidad que lo vi de Testigos de Jehová, y ellos hablaban también sobre la creación, pero ellos daban una fecha exacta, así también como una fecha del fin del mundo exacto. Así Entonces, es. entonces y la pregunta es, ¿con qué se sustentan en la creación de fechas exactas entre la creación y no? El fin Entonces, del mundo. de la Biblia se Eh, basan en la Biblia, entonces, ya, y preguntan, ¿no? Es la ok, pregunta. pero sí. Ahora yo te explico algo, ¿no? Eh, el problema es este. Los testigos de Jehová son considerados para nosotros una secta. ¿Por qué? Porque ellos apostataron de la fe y más aún, ellos son apóstatas al definir la doctrina que usan, en la cual dicen que Jesucristo es un semidios y no es el Hijo de Dios y no es Dios. Entonces, a partir de eso, si leemos el libro de Primera de Juan, y ya lo hemos leído, Primera de Juan nos dice, ¿no? Que aquel que no cree que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, entonces es un anatema, ¿no? Entonces podemos determinar que los testigos son apóstatas. Ahora, sabemos bien que los testigos en un inicio nacieron también del mismo tronco cristiano, como todas las denominaciones, como los mormones, como John Smith, que es de los mormones, o como la White de los adventistas, o sea, todos vinieron del mismo tronco pero ¿qué pasó? Que tuvieron su propia revelación, ¿no? Y ellos determinaron que esa revelación especial que tuvieron era infalible. Pues bien, en el caso de los testigos, han tenido cada siglo, por así decir, una patinada en sus cálculos, ¿no? Si tú lees la historia de los testigos, vas a ver que ellos se han atrevido muchas veces a decir que el Mesías ya iba a venir y que en el año de 1900, en el siglo XX, ellos se atrevieron a 3 veces a decir, la primera que iba a venir a inicios de los 1900, pero luego no pasó nada y reformularon sus cálculos y dijeron que iba a venir en 1950 y tantos, 60 y tantos, también no llegó y luego lo dijeron para 1990 o 80, tampoco pasó nada, entonces ahí reformularon sus cálculos, ¿no? Y de tiempo en tiempo ellos lo reformulan, ¿no? Pero lamentablemente lo único que hacen es perder credibilidad. Y como te digo, es una secta, o sea, lamentablemente no podríamos tomar como una, digamos, una fuente fidedigna, ¿no? Una fuente creíble. Han errado muchas veces, son considerados secta, nosotros no tomamos ninguna opinión válida a la escritura de las sectas, más aún. Sabemos que ellos han adulterado la Biblia que ellos usan para poder justificar su doctrina, han tenido que eliminar todo lo que llame a la Trinidad, porque ellos no creen en la Trinidad, ¿no? Entonces, por eso también son considerados una secta.
¿no? Sin embargo, aunque en todo el siglo XX ellos se han preocupado mucho por eliminar la doctrina de la Trinidad dentro de sus Biblias de testigos, no pueden eliminar la totalidad, porque muchas de ellas están conectadas a la base de su fe, ¿no? Y es que así como en la antigüedad un hombre llamado Marción, y esto les conté, intentó decir que el Dios del Nuevo Testamento no era el Dios del Antiguo Testamento y comenzó a crear la primera Biblia en base al Nuevo Testamento, anulando todo lo que hacía mención en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, acerca del Antiguo Testamento, él las anulaba, comenzó a adulterar, hizo una Biblia adulterada, igual que los testigos. No es válido entonces tomarlos como referencia, ¿no? Amén. Y pues no, o sea, si hablamos solamente del pasado hacia el futuro, pues también no es válido. No sé si te queda claro. Sí, sí. Amén. Asimismo, como ellos, no podemos tomar referencia de los mormones, porque los mormones también creen que nosotros hemos venido, antes de ser seres humanos, almas vivientes, éramos ángeles. O sea, los mormones también tienen otro pensamiento. Y más aún, o sea, ellos creen en otras cosas. O sea, se meten unas fumadas al punto de hablar de extraterrestres y de las líneas los mayas, los nazca y todo eso, ¿no? Las líneas de Nazca, las pirámides, todo eso. Una vez, cuando era adolescente, fueron a mi casa, iban a visitarnos dos mormones y nos comenzaron a enseñar, pero para esto, a Dios gracias, nosotros ya habíamos tenido el fundamento cristiano de la iglesia evangélica, y cuando comenzaron a mostrarnos con diapositivas y todo, era alucinante la forma como ellos ven, pero definitivamente salía de toda escritura, ¿no? Y esa es la forma como los mormones también piensan, son sectas, ¿no? No podemos nosotros estudiar nada que tenga que ver con ellos, solamente si nosotros queremos estudiar y conocer las sectas, ¿ok? Pero si nosotros tomamos alguna referencia para poder guiar nuestra fe en base a lo que ellos piensan, podemos cometer herejías o caer en una gran confusión en el momento de nuestras predicas. Y eso es muy observable, ¿no? Igual los adventistas, ¿ah? Muchos creen que los pastores adventistas tienen relación con los pastores cristianos. Recuerden, nosotros no tenemos relación con ellos porque los adventistas son judaizantes. Primeramente, que ellos asumen que el Shabbat aún existe y ellos lo descansan en el Shabbat. O sea, toman doctrinas judías en algunos casos y en otros no. Siguen creyendo en algunos casos en la ley, cuando nosotros sabemos que la ley para los cristianos ha sido suprimida por el pacto de la gracia. Entonces, allí debemos de tener mucho cuidado. Amén. Bien, retornemos entonces a nuestro tema. Si hablamos acerca de la restauración, ¿no? Y leíamos el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchos teólogos cristianos que tienen, como les decía, en el universo cristiano, por así decirle, hay dos posiciones, dos teorías muy fuertes. Una que entre el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, hubo un espacio de tiempo, ¿no? Un espacio de tiempo en el cual se desarrolló la guerra angelical, ¿ok? Ahora, hay una posición que apoya esta teoría, una posición muy fuerte de teólogos, hay otra posición que discrepa con ella, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la posición que apoya, dice, si Dios creó todo, Dios es perfecto y todo lo hizo perfecto, perfecto, ¿no?
Pero vemos el verso 2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, como si Dios lo hizo todo perfecto porque estaba desordenado. Y aquí tratan de explicar la guerra cósmica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a solamente observar ello. Cada uno va a poder, si quiere estudiar más, poder determinar su posición. La verdad, estas posiciones no cambian los fundamentos de nuestra doctrina. O sea, tanto los teólogos que apoyan la guerra cósmica como cósmica angelical, como los que no, tienen la misma doctrina y el mismo fundamento. Recuerden bien eso, ¿no? Porque es lo que está escrito en la palabra y eso no cambia. ¿Okay? Lo que ellos definen como sus teorías es los vacíos que puedan encontrar, ¿no? Por ejemplo, particularmente yo, pues creo que no, que todo es parte de la creación de Dios. O sea, yo tengo una forma de pensar, pero no necesariamente ustedes tienen que seguirme a mí, sino es la posición que ustedes tomen en base a los estudios que ustedes hagan. Amén. Bien, y dice el verso 3, y dijo sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Empieza la creación, y podemos ver que en el versículo 3 recién Dios comienza a crear las cosas. O sea, Dios estaba, para mí, desde el verso 1 hasta el verso 3, Dios estaba modelando todo. Dios comenzó a crear. Ahora, podemos entender algo, ¿no? En la creación, en el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos ver que esto pudo tomar muchos años de creación. Muchos años. Perfecto. Porque si ustedes se dan cuenta, en el verso 1 no habla que Dios creó y fue el día, la tarde y la mañana del primer día. Esto empieza ¿dónde? En el verso 3. Amén. Perdón, en el verso 5. En el verso 5, ¿no? Desde el verso 3 hasta el verso 5 define que es en el primer día cuando Dios crea la luz. Pero antes ya Dios había creado los cielos y la tierra. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿No? Dios ya había creado los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba tomando forma. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, en el verso 1 y en el verso 2, a mi parecer, Dios estaba formando todo el cosmos. ¿Ok? Pero luego que forma todo el cosmos, Dios se centra en nuestra casa, que es la tierra. ¿Ok? Sí, Jonathan, cuéntame. Primo, estamos hablando de luz, de primero que se vio, ¿no? Dios hizo la luz, ¿cierto? Pero antes de la luz ya existían las tinieblas, entonces, ya antes. Porque aquí dice, la tierra está desordenada vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Claro. Es que debemos entender algo, ¿no? Cuando dice aquí las tinieblas, no habla específicamente del Seol o del Hades, ¿no? Habla acerca de la oscuridad, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver esta parte de tinieblas, no como el infierno, amén, sino ahí hubiera sido concreto en decir el infierno ya estaba creado, o sea, el Hades, ¿no? O el Seol, pero no, recuerda que Hades o Seol tiene su propio nombre en hebreo, ¿no? Entonces, para los hebreos, si ellos querían expresar que ya el infierno estaba creado, las tinieblas, ellos hubieran dicho el Hades, ¿no? El Seol, ¿ok? Sin embargo, ellos no lo dicen aquí. Cuando dicen tinieblas, se refiere a oscuridad. Y claro, sabemos que no había luz, porque todavía no lo había creado. Eso se ve en el verso, a partir del verso 3, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estaba oscuro, ¿no? Ahora, esto va de mano con la ciencia, si ustedes se pueden dar cuenta.
Porque si ustedes han estudiado la creación, o como lo determinó un sacerdote, fue un sacerdote que era, ¿cómo se le llama? Eh, es una carrera, es una profesión, ¿no? Que ve el universo. Bueno, geólogo no, ya, un científico, astrólogo podríamos llamarle, ¿no? Astrónomo, 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 astrónomo. Él determinó el Big Bang, la teoría del Big Bang, que todo empieza de la nada, viene a ser redactada por un sacerdote después de la Edad Media. Y entonces, esta teoría es la que hoy todos los científicos la toman como base de sus estudios de la creación del universo. Entonces, nosotros podemos por eso decir que lo primero, cuando el universo se crea, es que comienza a tomar forma. Ahora, si los astrónomos comienzan a explicarnos cómo se crean los soles, porque hay miles y millones de soles en todo el universo, sino que nuestro sistema solar tiene su núcleo, que es el Sol, entonces ellos comienzan a explicarlo, ¿no? En base a explicaciones científicas, que primero hay una implosión, o sea, hay un primer cuerpo que se llena de energía, comienza a absorber más energía y ya, ya no puede seguir absorbiendo porque es un cuerpo que no puede soportar más energía, pero el cuerpo quiere absorberlo y existe una explosión en cadena que hace que todo este cuerpo explote y cree otros cuerpos, pero su base, su núcleo de energía queda, digamos, como el centro de ese sistema, crea un sistema, ¿no? Como el nuestro. O sea, muchos científicos determinan que los planetas que fueron creados eran todos uno, todo uno. El núcleo de este planeta que implosionó y al final creó la Tierra, Mercurio, Júpiter y todo lo demás, el núcleo es el Sol, pero todos antes eran uno. Son teorías, obviamente, ¿no? Pero nosotros vemos aquí en la palabra que Dios lo hizo todo y Dios sabe cómo hacerlo perfectamente. Amén. Así que nosotros en ese sentido, igual, no discutimos con la ciencia y lo que nosotros sabemos, pues lo explicamos y lo que no entendemos, Dios nos lo revelará. Pero sabemos bien que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Perfecto. Entonces, aquí nos dice, sí, estas cosas fueron creadas en el principio, en la restauración Dios les volvió a llamar a su lugar. Él ordenó que las aguas se juntaran en un lugar y la tierra seca de nuevo apareció. Las escrituras nos dicen que las aguas cubrían la faz del abismo después de que la tierra sufrió un cambio convulsivo como resultado del juicio divino. Cuando habla del resultado del juicio divino, es que aquí nos está explicando acerca del párrafo que les mencionaba entre el verso 1 y el verso 2, donde hubo esta guerra cósmica angelical. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Dios formando la tierra. Dios formando la tierra. Esto es hermoso porque los que de alguna manera hemos estudiado un poco de la geología, de la formación de la tierra, vamos a ver que antes existía, por ejemplo, la Gran Pangea, y si tú agarras y coges el América del Norte y América del Sur y comienzas a acercarlo, tiene una forma como se une con África y con la parte del Golfo de España y todo lo demás. O sea, pareciera que todo era uno antes. Nosotros no discrepamos de eso como cristianos, porque en la Biblia no se nos menciona eso. Amén. Pero sabemos que toda evolución creativa, Dios lo hizo con un conocimiento que nosotros no lo entendemos. Muchas de las cosas los científicos pueden teorizar y hasta darle en el clavo o explicar por qué cae una manzana de un árbol,
¿cierto? La ley de la gravedad, que es válido y que todos la respetamos, pero sabemos que Dios todo lo hace con un principio, con una razón. Y mucho de esa explicación, de ese razonamiento, lo podemos encontrar en la palabra. Amén. Muy bien, vamos al punto 3. ¿Cómo creó Dios las bestias del campo y las aves de los cielos? Toda bestia del campo y toda ave fueron creadas de la tierra. Esto recuérdenlo bien, ¿no? No solo lo vamos a encontrar en Génesis, sino también lo vamos a encontrar en Eclesiastés. Si ustedes buscan, ahorita les digo qué versículo en Eclesiastés. Muy bien. Eclesiastés capítulo 3, verso 21. ¿Lo tienen? Amén. Eclesiastés 3:21. ¿Quién lo lee? Amén. Por favor, léanlo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Amén. Perfecto. ¿Y por qué dice esto, no? Porque debemos de entender algo, y eso lo encontramos en Génesis, ¿no? Vamos a leer el libro de Génesis y vamos a ir al verso 24. Y en el verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es Dios hablando por el poder de su palabra para que la tierra de seres vivientes. Léanlo de nuevo con entendimiento. Solo el primer párrafo. Verso 24. Léelo, por favor, Juliano. E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais Listo, domésticos. hasta ahí. ¿A quién le dijo Dios que produzca seres vivientes? ¿A quién? A terra. A la tierra. A la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que nos quede claro eso? Porque todo espíritu de los animales, de los seres vivientes, que no es el hombre, fueron producidos por la tierra. Es por eso que Eclesiastés 3:21 nos dice que el espíritu de los animales vuelve a la tierra. ¿Amén? ¿Ok? ¿Nos queda claro? Sim. Perfecto. Eu não tinha visto essa parte. Para eso estoy. Amén. Entonces, ahora nos queda clarísimo. Muy bien. Toda bestia del campo y toda ave fueron creadas de la tierra. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Génesis 2:19. Perfecto. ¿Cómo obtuvieron sus nombres? Adán le puso nombre a todo ser viviente que Dios hizo, inclusive a su esposa Eva. Ya lo vimos el domingo, ¿cierto? ¿Cómo se llamó? ¿Cuál fue el primer nombre de Eva? Varona. Muy bien, muy bien. No se durmieron en el culto, está bien. Claro, ¿no? Entonces aquí podemos ver que aún Adán le puso nombre a Eva y su nombre fue varona. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas del primogénito de Adán fue poner nombre a todos. Amén. Perfecto. Ahora vamos al punto 5. ¿Cuánto tiempo tomó Dios para restaurar la tierra? En 6 días restauró Dios la tierra.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, Génesis 1:31. Não, perdão. Ahora, yo quiero explicarles algo aquí, ¿ya? Les voy a explicar por qué mi posición no es la misma. O sea, ustedes pueden ser mis alumnos ahora, ¿ok? Yo soy su profesor y les estoy explicando esto. Amém. Pero no quiere decir que ustedes en el tema creacionista, en el tema de la creación de la Tierra, compartan lo mismo que yo. Ustedes pueden tener la posición en algún momento que me digan, no, nosotros somos de la posición de la guerra cósmica entre el verso Génesis 1 y 2, pues nosotros creemos que sí hubo la guerra angelical, ¿no? Perfecto, ustedes pueden creerlo, o sea, es una teoría. Yo me quedo con mi teoría. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo con mi teoría? Dirán ustedes. Porque recordemos, y hemos leído cuando estábamos estudiando acerca de Lucifer, que Dios le dice en Ezequiel que Lucifer había estado en el Edén. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Jonathan, ¿te acuerdas? Lucifer había estado en el Edén. Lucifer había estado en el Edén. Y eso lo vamos a ver aguas arriba, aquí, ¿no? Espérate, Ezequiel, estoy buscando Ezequiel. Aquí está. Mira lo que dice aquí. Me están viendo, ¿no? ¿Están viendo? Sim. Mire lo que dice aquí. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, sabemos que cuando aún era querubín, él estaba ¿dónde? En Edén. Por lo tanto, si nosotros creemos que entre el verso 1 y el verso 2 hubo la guerra cósmica y de los ángeles, es porque Lucifer se sublevó, obviamente. Si nosotros vemos eso como muchos teólogos lo ven, entonces ellos se cogen del verso 3, cuando dice, perdón, del verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de tierra. O sea, ellos dicen, los teólogos, la posición de los teólogos que dice que hubo la guerra cosmológica de ángeles entre el verso 1 y el verso 2, ellos dicen que Dios lo había hecho perfecto, todo ya estaba hecho, pero luego de la guerra cósmica, todo quedó un caos, ¿no? Y entonces, mi punto es que Dios, cuando crea todo en los 6 días, es que Dios también crea el Edén. Y aún cuando lo hace en esos 6 días y crea el Edén, es lo que recién pasa con Satanás. O sea, podríamos estar hablando que hubo una guerra cósmica entre los días de creación, en esa semana. Mira, podría ser. Pero lo que estamos viendo aquí es acerca de esa teoría que se dice que entre el verso 1 y el verso 2 fue la guerra cósmica. Yo discrepo, ¿no? Por eso que no soy de esa posición, ¿no? Sin embargo, sé que cuando ya estaba el Edén, ¿qué sucedió? Que Adán tentó, perdón, Adán no, Lucifer tentó a Adán y Eva. Ahora bien, ¿cuánto tiempo pasó? Eso es otra de las cosas que nosotros como teólogos podríamos indagar, estudiar, averiguar, ¿no? De diferentes libros para saber cuánto tiempo pasó entre la creación, la semana de la creación y la tentación. Porque recordemos algo, ¿no? Adán vivió muchos años, vivió siglos,
¿no? Entonces, en uno de esos siglos, él fue tentado. Claro, podríamos hablar que fue tentado en los primeros siglos de su creación, pero exactamente cuánto tiempo después de haber creado de la semana de la creación. No sé si les estoy animando a pensar, o sea, podemos volar un montón al respecto y cosas que ni siquiera se nos había ocurrido, ¿se dan cuenta? ¿No? Antes ni lo habíamos pensado así, antes para nosotros se creó en una semana y luego Adán tuvo a Eva y de ahí fue tentado. Y creemos que fue el primer lunes de la siguiente semana de la creación. Y no fue así. Amén. Pero para poder comprender la palabra de Dios, nosotros podríamos estudiar un poco más y poder entender eso, ¿no? Porque no vaya a ser que algún loco venga y nos quiera predicar de que no, el día martes, después que fue creada toda esto, vino la serpiente, y eso no es así, ¿no? Porque si nosotros leemos entre líneas el capítulo 1, el capítulo 1 habla de toda la creación, aún de las lumbreras, que son el sol, la luna y todo, ¿no? Pero el capítulo 2 habla de la creación específica del hombre. Ojo, si ustedes leen el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así empieza. Y si ustedes comienzan a leer el capítulo 2, en el capítulo 2 dice, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho en la creación. Y vean el verso 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Perdón, Hantai, ¿no? Hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, eso les expliqué, ¿no? Y luego dice, el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Si se dan cuenta, en el capítulo 1, Dios comienza, es el capítulo en que Dios crea el universo, la tierra y todo, la creación en macro. Pero en el capítulo 2 ya comenzamos a ver acerca de la creación del hombre y se centra ya en el hombre. Muchos teólogos también piensan, y aún gente que no es cristiana, pero que busca, digamos, despreciar a la Biblia, dice que el capítulo 1 es una historia y que el capítulo 2 es otra. Sin embargo, eso no es así. Cuando nosotros estudiamos en teología una clase que se llama antropología bíblica, no es antropología general, sino no es antropología humana, sino antropología bíblica, es aquí donde nosotros aprendemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 guardan relación, solo que el capítulo 1 es macro, creación de todo el universo, las galaxias, el infinito y más allá. El capítulo 2 se centra en la creación de la tierra y del hombre. Amén. Amém. Eso era una observación para que ustedes lo tengan claro. Amém. Muy bien, sigamos. Dime. Porque em Gênesis 2, no capítulo 9, fala, né, que Deus fez brotar da terra toda a qualidade das árvores também, né? Que Deus recém começou a fazer as plantações, não? Claro, en el verso 9, ¿cierto? Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio, también el árbol de la ciencia, sí, ¿no? O sea, si te das cuenta, en el capítulo 2 comienza a mencionar específicamente el hombre, la creación del hombre y de todo lo que se centra en torno al hombre. Y esto es hermoso, ¿sabes? Porque
aquí nos damos cuenta de algo, que Dios nos creó para ser nosotros los que, su creación especial y los que íbamos a gobernar la tierra. Amén. O sea, Dios no nos creó solamente por así, hizo animales, no. Dios nos creó para ser los reyes, los gobernadores de la tierra. Esa era nuestra misión. Nos hizo por eso a su imagen y semejanza. Amén. ¿No? Por eso no fuimos hechos con la boca, sino fuimos formados por él. Amén. Eso es importante. Ahora, me decías algo, Jonathan. Con respecto a lo que es la creación, ¿no? Sabemos que Dios hizo, en 7 días hizo, y el 7º día descansó, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento le pusimos, Dios puso, o no sé, puso el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿En qué momento se clasificó los días como lunes, martes, miércoles, jueves? ¿No? Ok, no. A ver, el nombre del día lunes, martes, miércoles, ese nombre no viene de la creación, ¿no? Recordemos algo, cuando Dios descansa, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué día creen que él descansó? Juliano, ¿para ti qué día descansó? ¿Cuál fue el 7º día para ti? Eu creio que eu creio que foi não saberia dizer, pastor, porque o 7º dia para a gente significa o domingo, o sábado, não? ¿Para quién? Para a gente significa o sábado, não? O 7º dia, para a gente agora, não? Ok. Agora na Bíblia já era outro, não sabe o dia exato que ele começou a fazer, não? Ok. Para ti, por ejemplo, Jonathan, ¿qué piensas que sería el 7º día? ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo muchas dudas en eso, porque como ya he indagado un poco también, algunas personas, pensadores, también se puede decir, o teólogos, también se puede decir que es el sábado o domingo, ¿no? Y entonces hay una confusión, porque recuerdo, hablaban según para algunas, ¿cómo se puede decir? Para algunas creencias, el sábado, y para unos es el domingo, el día de descanso. Ok, perfecto. Sí, puede haber eso, ¿no? Ahora bien, ¿quién da esos nombres? Obviamente, esos nombres no vienen del judaísmo ni del hebreo, porque domingo, así como cada uno de los días, está relacionado con los dioses griegos o los dioses romanos, ¿no? El lunes viene de la luna, martes viene del dios Marte, miércoles viene del dios Mercurio, jueves viene del dios Júpiter, ¿no? Viernes viene de la diosa Venus, sábado es el único día que le dan al Shabbat, ¿no? Y domingo, bueno, es un día que ahorita no recuerdo de dónde viene, pero cuál es la interpretación, pero también viene del latín. Entonces, ¿qué queremos decir esto? Recordemos que el primer imperio grande que de alguna manera trajo conocimiento en la Edad Antigua eran los griegos, ¿no? Fue el primero que casi abarcó toda Europa. Y ellos trajeron pues ¿cómo se llama? El conocimiento y las religiones, y que se extendió por toda Europa. Pero luego salió el Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano sale, ellos toman
mucho de lo que los griegos ya habían plantado, aún las religiones. Y es por eso que ellos toman también los días, ¿no? Los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lo continúan, ¿ok? Ahora, es en estos tiempos donde se definen los días de la semana, así como el calendario gregoriano, ¿no? El calendario latino romanizado que hoy nosotros manejamos, ¿no? Entonces, para el calendario latino romanizado, empieza el lunes y termina en domingo. Para el calendario hebreo, no es así. Para el calendario hebreo, primero, no hay 12 meses. Y los meses no tienen 31 días o 30 en algunos casos. El calendario hebreo es completamente diferente. Por eso que nosotros, si nos recordamos en Semana Santa, hay veces Semana Santa cae en marzo, hay veces cae en abril y se mueve. ¿Por qué? Porque recordemos que estos días lo han adaptado al calendario gregoriano que fue dado por los romanos. ¿Ok? Asimismo, los meses hebreos no son los mismos, más aún los días no son los mismos. ¿Cómo es así? Recordemos cuando leemos la Biblia, y acá lo estábamos leyendo, en el verso 1, miren, en el día de la creación, vean el día de la creación, el verso 5, que dice el verso 5, capítulo 1, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, para los judíos, un día es tarde y mañana. ¿Cuándo empieza el día para los judíos? En la tarde. En la tarde. ¿Y cuándo termina? La siguiente tarde. Para ellos no es como nosotros. Nosotros, ¿cuándo empieza? En la madrugada, en la noche, ¿no? A las 00 horas. ¿Y cuándo termina? La siguiente noche. Para ellos no. Para ellos empieza el día en la tarde. ¿Me están entendiendo o no? ¿Ok? Es diferente. Por eso que muchas de las cosas que nosotros vamos a leer en la Biblia, aun cuando se refiere a la crucifixión de nuestro Señor, recordemos que ellos estaban tomando ese entendimiento del día. Por eso que para muchos, si lo leen como si fuera día de la semana normal, van a decir, oye, pero no hubo 3 días. Sí, ustedes nunca se han dado cuenta, pero si ustedes comienzan a estudiar el momento que lo aprenden a nuestro Señor Jesucristo, lo azotan, lo llevan a la cruz Calvario, lo crucifican y luego lo retira y resucita, ustedes van a ver que no cuadra según nuestras horas, que son 24 horas y nuestros días. No cuadra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos leído, pero no hemos analizado eso. Y menos, no conocíamos que los judíos, su día empieza en la tarde. Pero ahora sí me estoy acordando de algo, tal vez dirás. Con razón que cuando ya llegaba la tarde, dice la Biblia, que no podían tener los cadáveres ahí porque ya iba a empezar ¿cómo se llama? La ceremonia que ellos hacían, ¿no? De la Pascua judía. Y no podían dejar un muerto en la Pascua judía, y estaba empezando a la tarde, ni siquiera llegaba a las 12 de la noche. Tal vez nunca nos preguntamos eso, pero era porque el día para ellos empezaba en la tarde. ¿Ok? Son esos detalles que nosotros estamos aprendiendo y como estudiantes de teología vamos a tener que aprender. Como ahora nosotros estamos haciendo el estudio light, ¿no? Yo no les dejaría esta tarea, pero si ustedes desean, revisen, indaguen, ¿no? Si fuera el estudio full, ahí sí les he dejado esta tarea, me dejo entender, y su labor iba a ser el que ustedes vean
cómo se desarrolla un día judío, un mes judío, un calendario judío en base al calendario gregoriano y van a ver que todo es diferente. Pero no sé si te podemos, queda claro. podemos agregarlo a la tarea si desea. Si desean, háganlo. Yo, la verdad, no quiero, yo sé que están full con sus temas, pero si ustedes desean, háganlo y va a ser bueno. ¿Por qué va a ser bueno? Porque van a aprender más de lo que estoy hablando. O sea, como yo lo sé, porque me dejaban tareas y lo aprendía, pues, ¿no? ¿Ok? Esa es la manera. Si queremos ser mejores teólogos, mejores conocedores de la palabra, para que nadie nos engañe, ¿no es cierto? Esta es la manera. ¿Amén? Amém. Perfecto. No sé si te queda claro, Jonathan, a tu pregunta. Bueno, de repente el tema es bastante extenso y en sí lo van a nombrar, o sea, yo sigo creyendo que es que día 1, 2, 3, 4, 5 y día hasta el día 7, ¿no? Pero aquí también, en una de las preguntas de aquí, dice que Dios creó cada uno, ¿qué creó Dios en cada uno de los 6 días? Pero no son 7 días. Entonces, hay que... El séptimo día descansó. Pero no lo toman entonces como un día más. No, 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 no. Es que recuerda algo. ¿Cuántos días Dios creó? ¿Cuántos días? Claro, ¿en cuántos días Dios creó? ¿Cuántos días Dios trabajó en la creación? 6 días. Claro, 6 días, ¿no? Entonces la pregunta va por ello. Los 6 días que Él creó. Pero la Biblia que nos dice que al séptimo día Descanso. claro, entonces debemos de considerar los 7 días, ¿no es cierto? El problema viene cuando queremos entender cuál es el séptimo día, ¿no? Porque para algunos es domingo, para otros es sábado, como se decía, pero no, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, vamos a entender que el séptimo día es sábado, el sabbat. Sábado viene de sabbat, y sabbat quiere decir en hebreo descanso. Día de descanso. ¿Ok? Amém. Ahora, como les decía, en cualquier calendario, aún gregoriano, eso es lo que sí se respeta, ¿no? Porque si tú ves su calendario, aún en tu teléfono, si tú ves en tu teléfono, abres tu teléfono, vas a ver, espérate, ahí te lo pongo, mira, termina, no se nota, ¿no? Termina en sábado y empieza en domingo, ¿no? Y está bien, porque el séptimo día, pues, es el día que descansó fue sábado. Ahora, ¿por qué nosotros, si Dios descansó el sábado, y esto me estoy saltando hacia el nuevo pacto, ¿por qué si Dios descansó el sábado, por qué nosotros no descansamos sábado y hacemos nuestros cultos los sábados? ¿Cierto? Tal vez surge esa pregunta, ¿no? Y hasta podríamos atrevernos a pensar, oh, entonces tenemos que hacer culto los sábados. Ah, las iglesias que hacen los cultos los sábados está bien. Pues déjame decirte algo. El Shabbat es el día donde la gente hacía culto a Dios cuando se vivía en la ley, cuando se vivía en el antiguo pacto. ¿Me dejo entender? Todos los que son judíos, que viven en la ley, ¿cuándo hacen su culto a Dios? ¿Cuándo hacen sus oraciones a Dios? En el Shabbat, que es sábado. Por eso les decía que los adventistas aún mantienen esa parte, pero ellos están viviendo bajo la ley o bajo la gracia. Ese es el problema. Como son una secta, confundieron papas con camote. Ahora, nosotros vemos en la Biblia, si ustedes leen el libro de Hechos, van a ver que en el libro de Hechos se dice que los hermanos se reunían el día domingo, no recordando el Shabbat, sino recordando qué cosa. ¿Alguien se acuerda? El día de la resurrección.
¿Ok? Entonces, por eso nosotros nos congregamos el día domingo, porque para nosotros la resurrección es importante, porque es la consolidación del pacto. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendría razón de ser cristiano. Era un hombre normal y corriente, ¿de hecho? Pero nuestro Dios, al resucitar, Él se ciñó como Dios, como Salvador y como nuestro libertador. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Por eso que la iglesia primitiva, y eso lo pueden encontrar en el libro de Hechos, se reunía el día domingo para partir el pan, para recordar a nuestro Señor Jesucristo y recordar el día de la resurrección. Ahora, hay una cosa muy interesante, ¿no? Y ya me estoy saliendo un poco de la parte de la creación, pero bueno, ustedes saben cómo soy, ¿no? ¿Saben qué? Hubo un gran problema al principio del siglo I, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Hubo un gran problema. El primer siglo fue un problema porque ya los apóstoles estaban enseñando, pero había aún quedado una duda para los judíos. ¿Qué tenían que hacer los judíos que creían en Dios? Y muchos judíos, como no lo tenían claro, ellos se reunían los sábados para hacer sus oraciones de la ley y comer la comida en base a la ley y todo. Y luego que el sábado se reunían el domingo para celebrar a Cristo. ¿Ya? Y esto es interesante porque ellos estaban viviendo dos versiones. Estaban viviendo el sábado el pacto de la ley y el domingo estaban viviendo el pacto de la gracia. No sé si me están comprendiendo. Y era un problema, era un gran problema, porque había un confronto y se decía, o están ustedes en la ley o están ustedes en la gracia, ¿no? Pero poco a poco ellos fueron adecuándose y más aún los padres, los padres apostólicos fueron guiando a estas enseñanzas para declarar que si vivías en la gracia ya no podías participar de la ley. Es por eso que se le llamaba a los que participaban de la ley y animaban aún a la circuncisión, y eso sí lo leemos en el libro de Hechos, judaizantes. Y nosotros no somos cristianos judaizantes porque no puede haber un cristiano judaizante dado que vivimos en el pacto de la gracia. Y la única circuncisión que es válida es la circuncisión del corazón. Por eso tampoco nadie se circuncida. Bueno, no se circuncidan por la palabra, ¿no? Si son, ya la circuncisión viene por otro lado médico. Muy bien, eso es. Entonces, volvamos a nuestro estudio. ¿Cuánto tiempo tomó Dios para restaurar la tierra? 6 días restauró Dios la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Recuerden, tarde y mañana, según los hebreos, los judíos. Génesis 1:31. Génesis 2:1-2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El séptimo día es el Shabbat, lo que es sábado para nosotros. No descansamos sábado porque nosotros no somos judíos ni vivimos el pacto de la ley que Dios estableció con ellos en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos el pacto de la gracia, nos reunimos los domingos porque es el primer día de la semana. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos que los hermanos se reunían el primer día de la semana para declarar a Cristo crucificado, resucitado, ¿no? Amén. Es por eso que nos reunimos el día domingo, que es el primer día de la semana, y venimos a la iglesia para declarar que el primer día se lo entregamos a Dios. Amén. Y somos bendecidos, si ustedes se dan cuenta,
porque mira, el mundo no lo entiende, pero a Dios gracias, tenemos el día domingo, que es el primer día para glorificar a Dios. O sea, imagínense que el mundo que está en contra de todo lo de Dios nos cortara esa bendición. ¿Mm? Tendríamos que el sábado, el último día de la semana, glorificar a Dios. Pero nosotros sabemos que a Dios le agrada la primicia, ¿no? Y eso lo podemos entender por Caín y Abel. Entonces, tenemos la bendición, hermanos, y eso solo yo puedo decir, es obra de Dios para permitir que el primer día de la semana podamos nosotros estar juntos, entregándole la mañana del primer día de la semana y glorificarle a Dios. O sea, qué hermoso, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué es la teoría de la evolución? Es una teoría y no un hecho comprobado. Claro, todos son teorías, ¿no? ¿Por qué teorías? Porque no hay forma de comprobarlo. Declara lo siguiente: toda materia, energía y vida aparecieron y fueron desarrollados por la naturaleza, es decir, por sí misma, sin ninguna intervención divina en ningún punto y aspecto. Aquí debemos entender dos cosas, ¿no? Está la teoría de la evolución, la teoría de la creación, y otro, la teoría de la evolución. Hay dos partes aquí. La teoría de la creación habla acerca de la creación del universo, ¿no? Y la teoría de la evolución habla acerca de la creación del hombre, ¿no? Muy bien. La teoría de la creación ya lo hemos estado hablando, pero la teoría de la evolución habla acerca de que nosotros venimos de seres inferiores, ¿no? ¿Y quién sostiene esto? Pues había muchos científicos en la Edad Media que sostenían que nosotros veníamos, pues, de animales inferiores, como por ejemplo los monos, ¿no? Y que nosotros somos el resultado del siguiente escalón de los monos inteligentes. O sea, si alguno tiene cara de mono, por ahí podría justificar, ¿no? Que viene de los monos, ¿no? Menos mal que yo no tengo cara de monito. Pero esa es la teoría. Uno de los padres de esta teoría, ¿quién es? Darwin. ¿Quién era Darwin? Hijo de un pastor presbiteriano, si mal no recuerdo, ¿no? Y pues podemos ver ahí que es difícil predicarle a otros cuando tus hijos no te creen, ¿no? Al final terminan ateos y te crean algo que está completamente jalado de los pelos de la Biblia, ¿no? Por eso nuestra primera iglesia siempre tiene que ser nuestra familia, ¿no? Muy bien. Entonces, Darwin sostuvo que nosotros venimos de los primates. Ahora, hay dos teorías aquí. Una, que nosotros somos el siguiente eslabón luego de los primates más inteligentes, aunque nunca se ha podido encontrar ningún primate, ¿no? Y pues la justificación para eso de estos científicos es que los inteligentes ya se murieron y se quedaron los más brutos, ¿no? Que están en el zoológico, y nosotros, o sea, nosotros pudimos saltar. Bueno, ese es el eslabón perdido, a eso le llaman el eslabón perdido. Pero también hay otros teólogos, teólogos no científicos, que creen que Dios pudo crear al hombre, pero que creó diversos Adanes. Y esto es interesante. ¿Ya? Es una teoría que dice que lo que nosotros encontramos en la Biblia es específicamente la explicación de la creación de Adán, del Adán para los hebreos. Pero así como fue creado el Adán para los hebreos, hubieron creado diferentes Adanes en diferentes lugares. Un Adán como para la China, por eso que salió chinito, un Adán para los nórdicos, por eso que salieron gringos ojos verdes, un Adán para los incas, por eso que salimos así serranos, ¿no? Y pues es otra teoría, o sea, es interesante, ¿no? Claro que cuando se ve la antigüedad, el fósil del hombre más antiguo termina siendo en Medio Oriente, o sea, no tiene caso, ¿no? Todos terminan allí, donde está el pueblo de Israel, ¿no? Bien, hay muchas teorías al respecto de la evolución, ¿no? Como les decía, uno que venimos de los monos, y otro que
que somos familia de los monos, que no venimos de los monos, pero sí somos familia. Así que si alguno tiene complejo de orangután, puede también justificar eso, ¿no? De que familia de los monos, o actúa como monos, no sé. Bien, ¿qué más nos dice? Y fueron desarrollados por la naturaleza en sí por sí misma, sin ninguna intervención divina en ningún punto o aspecto. El comienzo de toda vida fue casual, por medio de una combinación impersonal de materia y energía, además tiempo. Esto es muy interesante también. ¿Saben por qué? Porque aquí se busca explicar el origen del hombre, ¿no? La antropología, que es una ciencia, antropología, que estudia al ser humano. Nosotros tenemos una antropología, un estudio de antropología, pero se llama antropología bíblica. Esto es antropología nada más, a secas, que habla de todo el ser humano. La antropología puede hablar de la creación del hombre, pero ¿cómo explica la creación del alma? Y eso es otro tema, ¿ok? Es otro tema. También hay teorías al respecto, ¿no? Y si les sigo hablando los voy a confundir, así que ahí vamos a dejarlo para que no se queden sus cabezas. ¿Okay? El comienzo de toda vida fue casual, por medio de una combinación impersonal de materia y energía de más tiempo. Toda planta y animal comenzaron en una muy simple forma de vida inferior, desarrollándose hacia formas superiores. Evidencia de formas inferiores son preservadas en rocas fósiles, ¿no? O sea, ellos, pues, los geólogos toman, o los antropólogos, toman los restos fósiles para definir las capas de la Tierra y, pues, ellos dicen, en esta capa vivían estos animales, pero luego cayó un meteorito, el meteorito abarcó casi toda la Tierra, mató a todos los animales porque no podían respirar, ahí se acabaron los dinosaurios y bla, 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 y pues quedó el hombre, ¿no? Ahora, toda especie vino, punto D, toda especie vino a existencia por medio de una serie de cambios, mutaciones que ocurrieron por casualidad en formas inferiores. Hermanos, las teorías que podemos encontrar para justificar que el hombre no fue creación de Dios son muchas, muchas teorías, ¿no? No me sorprendería encontrar que el hombre vino de una cucaracha, por eso nuestras esposas a veces cuando nos portamos mal nos dicen, eres una barata miserable, ¿no? Bueno, ¿qué les digo, no? Pero todos son teorías, ¿no? Y como habíamos visto aquí al inicio de este punto, se dice, es una teoría, no un hecho comprobado. ¿Qué decías? Qué barata. Claro, tú eres o sea, barata nos dicen a nosotros nuestras mujeres cuando nos portamos mal, eres una cucaracha, ¿no? En español, ¿cómo lo dicen? Cucaracha, ¿no? ¿No? En portugués es barata, ¿ok? ¿Tú qué creías? ¿Que eras barato? Tú creías que era barato, no, nosotros somos caros, hermano, somos caros. Muy bien. Otro, el punto E. El hombre, como los del reino animal, se desarrollaron de una forma inferior de vida por medio de muchas etapas de cambio, ¿no? Esto es muy genérico. Este punto 6 es muy genérico, la verdad. Tendríamos que hacer un taller para poder explicar las tantas teorías, tanto de la evolución como de la creación, como del alma también, ¿no? Porque la evolución del hombre, la antropología bíblica no solo nos enseña acerca de las teorías de la evolución del hombre, de la creación del hombre, sino también de las teorías que hay acerca del alma, ¿no? Y déjenme decirles, hermanos, que hay 3 teorías acerca de la creación del alma. Con eso lo dejo. Les contaría más, pero... 7. ¿Está en desacuerdo la teoría de la evolución con el registro bíblico de la creación del hombre? Sí, la Biblia es la verdad inspirada por Dios y declara lo siguiente. En el principio Dios creó toda materia y energía, las cosas visibles e invisibles, ¿no? Muy importante. Esto está en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Colosenses 1:16 nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios creó todo, todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que nosotros no podemos ver. Recuerden, amén. Todo Dios lo creó, las cosas visibles e invisibles. ¿No? Por eso se refiere a lo que son, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. O sea, esto todo, ¿dónde está? En las regiones celestes. ¿Y dónde están las regiones celestes? Para los ojos de los hombres, esto no es permitido ver. Pero cuando nosotros estamos en el espíritu, podemos ver las cosas espirituales. Muy bien, sigamos. Punto B. Dios creó la materia y la energía, de las cuales creó la vida vegetal y la vida animal. Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí yo les puedo decir algo, ¿no? Es mi opinión. Como estudioso de este tema, yo les puedo decir que yo creo en los dinosaurios, creo en los dragones. Sé que en algún momento existieron, pero que ahora no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia menciona, hollarás al cachorro de león y al dragón, ¿no? Y esto, pues, aunque muchos teólogos lo toman de una forma no literal, sino de una forma simbólica, yo lo tomo de una forma literal. ¿Por qué? Porque ese mismo verso hace una explicación de algo que es concreto, que es el cachorro del león, ¿no? Dice, hollarás al cachorro del león. Se está hablando de algo concreto. Entonces, no puede ahí ese versículo hacer el cambio y ahora hablar una metáfora. No, no puede, no tendría sentido. Y es así que cuando hace mención del dragón, pues todo el verso no es una metáfora, sino es algo literal, es algo que se basa a algo concreto. Ahora bien, también, como estamos leyendo aquí, dice, aún, y lo leemos también en el libro de Job, que habla acerca del Leviatán, habla acerca de los grandes monstruos marinos que no aparecen. O sea, si alguna vez descubren al monstruo del lago Ness, si alguna vez descubren a un dinosaurio vivo, todo fue creado por Dios. O sea, a mí no me cabe duda que todo Dios lo creó. Si hay todos esos animales que habla del Jurassic, Dios lo creó. Yo no tengo problema que haya habido o que no haya. Dios lo creó. ¿Me dejo entender? El problema aquí es que como cristianos muchas veces nosotros en nuestra ignorancia queremos decir, no, eso no existió. Pero si nosotros comenzamos a ver, a diferencia del mono que es el eslabón perdido, el mono inteligente, el primate inteligente, nosotros sí podemos encontrar restos de estos animales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a negar de algo que es evidente? Pero no nos puede sorprender porque en la luz de la palabra ya está escrito. Amén. Y eso nosotros debemos de ser bien sabios para entender. Si yo he escuchado muchos pastores, he escuchado muchas personas cristianas que dicen, no, esto no existió, así lo enseñan, pero yo no se los voy a enseñar así. ¿Por qué? Porque como estudioso de muchas de las cosas que hay en la naturaleza, Dios me ha permitido aprender de ellas y decirles en mi posición de académico, porque así me considero, han existido estas cosas, ¿ok? Me voy más allá, perdónenme, tal vez ustedes puedan discrepar conmigo, pero aún si hubiera extraterrestres, yo les diría, Dios lo creó, porque mi Dios es único y mi Dios es el creador de los cielos y la tierra. ¿Okay? Así que si alguna vez me ven viendo el cielo, estoy buscando más bien. Muy bien. Ok, sigamos. El Génesis 1, 24, 25, ¿qué nos dice? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así.
E hizo Dios animales de la tierra según su género y según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amém. Punto C. Dios personalmente se impuso sobre la naturaleza para crear al hombre a su propia imagen y semejanza e impartirle personalidad, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Recordemos Génesis 1:27. Ya estamos terminando. Aquí, presten atención. Cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen, no quiere decir que Dios tiene 2 ojos, una boca, oídos, 2 manos, 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. No, Dios es espíritu. Entonces, cuando dice Dios que nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir que Dios nos hizo con atributos que como Dios tiene, nos lo dio a nosotros. O sea, podemos hablar de los atributos que son atributos que nosotros hemos recibido, que vienen de Dios, carácter de Dios, como el carácter genético que pasa de un padre a un hijo. De eso se refiere, ¿ok? Y semejanza. ¿A qué significa semejanza? Semejanza significa que nosotros en el alma podemos conocer muchas cosas, lo bueno y lo malo, los sentimientos. Podemos recordar, pensar. Eso es lo que Dios nos dio cuando dice aquí que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces, yo quiero que a ustedes les quede bien claro que cuando habla de imagen y semejanza, son los atributos que Dios nos ha dado, que son de Él. Recuerden que Dios tiene atributos que nosotros no hemos recibido. Son atributos personales de Dios, ¿no? Pero hay atributos que Él nos ha dado como su creación especial. Amén. Y la semejanza que nosotros tenemos es el alma. O sea, no solo somos un cuerpo, sino somos, como se dice, y se llegó a ser un ser viviente. Ahora, en otras versiones de la Biblia dice un alma viviente. Esto está en el siguiente párrafo, Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta ahí el hombre podía ser como todo animal, ¿cierto? Vivíamos como un instinto, solo con instinto, como todo animal, porque el animal no tiene alma, tiene espíritu. Recuerden cuál es la labor de cada uno, cuerpo, alma y espíritu. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones de la Biblia se dice y fue el hombre un alma viviente. O sea, la unión, me atrevería a decir una unión hipostática, donde la parte terrenal, la parte carnal se une con el alma, que es algo espiritual, algo que no es visto, es invisible, ¿no? Pero es una unión que nosotros tenemos. O sea, no solo somos cuerpo, sino también somos alma. Y esto es en base al espíritu que nos da la vida. El espíritu le da la vida al cuerpo para que viva. Y el alma es ese regalo que Dios nos dio para nosotros poder pensar. O sea, ningún animal tiene esa capacidad. Oye, sí, hay loros que cantan. Claro que sí, porque eso es instinto, porque eso es una parte de los animales en su cerebro que les permite desarrollar algunas cosas, copiar, pero ninguno de ellos tiene decisión. Ninguno de ellos tiene ese dominio propio que nos habla la palabra de Dios que nosotros tenemos, y eso es en el alma. ¿Ok? Entonces, yo quiero que entiendan, ¿no? Nosotros por eso no somos parecidos a los animales, porque los animales solo viven por instinto. Instinto de seguridad, instinto de protección, instinto maternal. Sí, los animales tienen instinto maternal. Vean un mono cómo besa a su hijo, ¿no? Instinto de seguridad y todo lo demás, de supervivencia, instinto al peligro. O sea, eso está en el cerebro. Los animales tienen cerebro. Ojo, los animales tienen cerebro, pero no tienen alma. Por lo tanto,
no tienen esa mente. Lo que los animales tienen es un instinto. Por eso cuando los científicos ven el cerebro, no pueden ver si es alma o es instinto, ¿cierto? Porque no pueden ver la parte invisible. Pero los animales tienen un cerebro bien minúsculo y que solo les permite desarrollar esos instintos, a uno más que a otros. Pero los hombres, los seres humanos, somos almas vivientes. La unión hipostática de la parte carnal, de la parte corporal con la parte espiritual, ¿no? Y eso nos hace especiales. Esa es la imagen y semejanza que Dios nos ha dado. Claro, podríamos hablar de algunos hombres que son animales, ¿no? Que no tienen cerebro, pero ese es otro estudio, ¿ok? Hablando de el instinto de un mono que besa a su mona, ¿no? A su cría, ¿no? A su cría, ¿no? Ya. He visto a Susana besando a Susana y no sé. Ya, eso, claro. No, esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque nosotros, aparte de tener el alma, y en el alma Dios sembró los valores, ¿no? Por eso dice que uno de los juicios, y eso está en la Biblia, uno de los juicios para las personas a quienes nosotros como cristianos no vamos a llegar con el Evangelio, y Claro. cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿qué va a pasar con ellos, con aquellos que no se les predicó? Pues recordemos que en la semejanza que Dios hizo con el hombre, Dios sembró lo básico de lo bueno y lo malo, lo moral y lo amoral, y ellos van a ser juzgados por ese instinto básico que Dios sembró, o sea, en su alma, obviamente, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos instinto, pero también tenemos alma. Los animales solo tienen instinto, y hay algunos hombres que solo son animales porque tienen instinto y no usan el alma. Nosotros podemos ver, como te puse el ejemplo, ¿no? Un mono que besa a su cría, y te dije de Susana que besa a Susana. Nosotros podemos darle una semejanza, pero en sí la esencia es que, la diferencia es que no podemos comparar el beso de ese animal instinto con la fuerza del amor que tiene una persona hacia su hija, ¿no? Correcto. O sea, claro, o sea, el instinto maternal que ambos tienen es igual, pero el amor, la expresión de amor no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque una madre por su hija daría hasta su vida, ¿no? Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que tú estás diciendo, podremos ver a una mona, y como pusiste ejemplo, Susei, me estoy imaginando una mona con la cara de Susei. Ya, podemos tomar una mona y imagínate que la bonita está con su cría y al costado está un lago donde hay cocodrilos, ¿cierto? ¿Qué pasaría con esta monita que está besando a su cría si un cocodrilo viene y le coge la cría? La mona se va a quedar en la orilla, ¿cierto? Va a estar ahí golpeando el suelo, echando tierra, nada más, ¿cierto? Pero más no va a hacer. Ahora imagínate, ponemos a su sella. Imagínate una madre que tenga su cría, esté ahí cerca de un laguito y sale un cocodrilo y coge a su cría, no, a su hijo. O Claro. sea, ¿tú crees que la madre se va a quedar ahí? No. Definitivamente la madre va y si no encuentra un palo o algo, se le tira al cocodrilo y se lo mecha, ¿no? Y se muere con el hijo, porque claro, el cocodrilo va a ganar, ¿no? Pero si la madre, claro, no es la Mujer Maravilla o una mujer bien astuta, pero bueno, el hecho es ese, que el amor de madre no puede jamás compararse con el amor de un animal hacia su cría. Perfecto. Claro. Porque solo es instinto, pero lo que nosotros tenemos es la semejanza de Dios, ese amor para darlo todo, ¿no? Y representa en la cruz del Calvario, ¿no? El amor de Dios por toda su creación para enviar, para darse él a sí mismo,
¿no? Y morir en la cruz, como Jesucristo. Amén. Muy bien. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. Vamos a orar entonces para ser despedidos. Susei, te pido perdón por haberte puesto de ejemplo. Ya después te lo masacras utilizas tu instinto tu instinto de ¿cómo se llama? De ataque ahí. Me voy a decir que soy una barata. Ahora ya sé. Ya. Muy bien, muy bien. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos y por lo que has puesto, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque podemos aprender de ti, por lo que nos enseñas, Señor. Sabemos que esto nos va a ayudar para ser mejores siervos, mejores parejas, Señor, que hemos sido llamados para la gloria de tu nombre y para el servicio, Señor, de nuestros hermanitos más pequeños que tú pondrás en nuestro camino, Padre. Y les podremos enseñar, Señor, con conocimiento, con entendimiento y sabiduría que viene de lo alto. Sigue guardándonos, Señor. Toca a nuestros hermanos, Señor, para que tu palabra sea inspirada en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, y todos decimos amén. Bien, amados, entonces que el Señor me los bendiga, cuídense mucho, ¿ok? No se olviden sus tareas, ¿ah? No se olviden sus tareitas, ¿sí? Y ya, tenemos una lección más y de ahí viene el examen, ¿ok? Va a ser un examen tranquilo, así que no se corten las venas, pero cumplan sus tareas para que ayude el examen. Amén. ¿Ok? Ok, pastor. Ya, bendiciones entonces, nos vemos. Chao, cuídense. Bueno, nos vemos. Tchau, nos vemos.